A vos en cuanto lo requieras. Y decíamos, Patricia Bullrich será senadora de la Nación en un Senado muy distinto al que tenemos hoy, en donde los dos bloques tres, porque ya ahora se dividió en un grupito de 4 senadores, se abrió. Hay 34 senadores del espectro peronista kirchnerista, digamos, y que de esos 34... A partir del 10 de diciembre el escenario va a cambiar y mucho, porque van a pasar de esos 34 a 22, porque tenemos esos 4 que están ahí abajo de Convicción Federal, que trabajan en contacto con el Frente para la Victoria, con Fuerza Patria, así que son 22 o 26, ¿no? Va a ser el número del kirchnerismo a partir del 10 de diciembre. Y va a haber 19 de la Libertad Avanza, hoy tiene 6. Ayer obtuvo 13 bancas la Libertad Avanza. Se quedó con bancas por la mayoría de provincias que era muy difícil, como por ejemplo Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, la gran sorpresa. Y también, de hecho, se quedó con la banca parlamentaria en la provincia de Río Negro, donde su candidata, que fue electa, llega acusada de narcotraficante. Para que se entienda, e incluso en ese escenario logró obtener una banca, ¿no? Es verdad que es una causa muy vieja, muchísimo más vieja que la de Esper, pero es verdad, no es menos cierto, que el propio gobierno le estaba pidiendo que se bajara. Digamos, y entró al Senado. Entró al Senado. Hay que ver si el Senado la deja asumir. El Senado es bastante más estricto que la Cámara de Diputados para... Si no la dejara asumir, ¿quién asume en su lugar? El segundo de la lista. El segundo de la lista. O hay que ver si por el tema de cupo le corresponde a la primera suplente. Eso va a ser esas discusiones que vienen hasta ahora. En el caso, ¿te acordás de Lucila Krexler en la provincia de Neuquén? Cuando falleció el Pechi Quiroga, terminó entrando una mujer. Entonces hay un antecedente para que pueda entrar el siguiente de la lista, pero hay otros antecedentes, los que vimos en las últimas semanas, que puede reemplazarla. El género, claro, Santilli por exactamente. Entonces ahí tenemos los 11 provinciales. De esos 11 provinciales hay 2 que son del Frente Cívico por Santiago, que uno espera que voten especialmente con el kirchnerismo, pero en este nuevo escenario donde el gobierno va a convocar al diálogo, etcétera, es donde empieza a haber dudas, cómo se van a comportar esos 4 de Convicción Federal, esos 2 de Frente Cívico por Santiago, el radicalismo, que quedó reducido solamente a 9 bancas. Esto incluso algunos son los senadores, por ejemplo, de la provincia de Mendoza, entre esos 9, que son aliados del gobierno, que a veces votan medio escondidos, o que no estamos hablando del ex gobernador Suárez y de la senadora Pamela Verazay, que probablemente ahora puedan votar abiertamente y no ausentarse en alguna votación, digamos, porque claramente el clima es muy distinto. Y los 5 senadores que quedan del PRO... probablemente también lo que se discuta, el tono de los proyectos que se discuta a partir de ahora en el Congreso, probablemente también sean muy distintos. Digamos, este año hubo proyectos muy sensibles para el gobierno nacional en materia económica. Esos proyectos va a ser mucho más sencillo para el gobierno bloquear la génesis de movida. Eso va a ser uno de los primeros efectos. Si uno suma los aliados estables, como esos 5 del PRO, ya tenés 24, de esos radicales hay al menos 7 que pueden votar firmemente acompañando al gobierno. Lo cierto es que el gobierno se acerca a una mayoría propia, o sea, se acerca al número clave de quórum propio y mayoría propia, que son 37. Es un escenario inimaginable, porque claro, como el Senado se renueva de a tercios y depende especialmente de los oficialismos provinciales, cuando la elección de medio término, digamos, porque cuando coincide la elección nacional a presidente con senador, ahí es donde los oficialismos nacionales suelen arrastrar más, por precisamente el efecto boleta. Ahora, en este caso, se esperaba que un escenario más adverso para el gobierno, con lo cual, si pensando en el 2027, puede haber a partir de 2027 una novedad de un Senado totalmente distinto a partir de este escenario que se abrió ayer, que ya para los próximos 2 años le da mucha tranquilidad al gobierno y ya, digamos, puede no solamente sostener vetos, puede pensar en otras cosas. Pasamos de hablar de la capacidad
capacidad defensiva del gobierno, el tercio para rechazar, para sostener el rechazo a proyectos que incomodaban en su agenda, a tener un número que le permite avanzar en una ofensiva con proyectos que sí quiera aprobar, mucho más cómodo de lo que se suponía hasta el domingo antes de que se abrieran las urnas. Esto es en el Senado. Pasemos a la Cámara de Diputados, donde también habrá un escenario totalmente distinto. Sí, por ahora va a haber una mayoría, como el bloque mayoritario de Fuerza Patria de 99 diputados, renovó los mismos que ponía en juego, 46 diputados, pero lo cierto es que La Libertad Avanza, que hoy tiene 36, va a pasar a tener un bloque propio de 81, aunque en ese bloque de 81 están sumados los radicales y los diputados del PRO que fueron dentro de esos armados, ¿no? Por lo tanto, si se logra integrar, que es lo que anoche dijo el presidente sin decirlo, como una bancada, porque dijo vamos a tener 101 diputados. Exactamente, todos empezamos a hacer los números. ¿Qué está contando? Bueno, ¿qué está contando? Está contando los que ya están sentados. Están contando bueno, no siempre. Los que están contando los senadores, los diputados del PRO, y está contando algunos diputados provinciales que acompañan habitualmente al gobierno nacional. Si logran formar un interbloque, que va a ser ahora el trabajo que va a estar en manos de Martín Menem y de Cristian Ritondo, lograr hacerlo, el interbloque eventual del oficialismo, se llame como se llame, va a ser la primera minoría de la Cámara de Diputados. Y de hecho, salvo, por ejemplo, va a quedar un grupo de radicales que son los radicales que votan con el gobierno, que van a ser 6. Uno se imagina, de hecho, en la UCR opositora, que bueno, puede llegar a cambiar un poco el clima, porque ahí bueno, igual difícil que Martín Lustó, bueno, no se sabe. No, bueno, no, claro, el tema es que ahí Martín Lustó, hay que ver si está contado en ese UCR opositora, ¿no? O en Encuentro Federal, digamos, en Provincias Unidas debe estar ahí el voto. Provincias Unidas, y ahí, de hecho, es un bloque que ahora, sin ser lo que se imaginaban que iba a llegar a ser. Provincias Unidas es precisamente donde se posa el enorme signo de interrogación. Era un espacio que se veía en el intermedio, que coincidía con un montón de cuestiones. Bueno, ¿qué rol va a tomar? Si va a ser más oposición que aliados. A priori, y por las señales que el propio gobierno le enviaba, todo indicaría que va a apoyar más que oponerse. Y después hay, por ejemplo, muchas preguntas sobre qué va a pasar con esos diputados de los gobernadores peronistas que se supieron poner la peluca, después se la sacaron, y la sensación es que probablemente se la hayan sacado temporariamente para las elecciones. El gobernador Jaldo ganó las elecciones en la provincia de Tucumán. Jaldo había tenido sus diputados en el bloque se llamaba Independencia, los propios, estaban integrando la lista, con lo cual uno imagina que ahí hay un escenario de eventual diálogo, también los que ingresaron por Catamarca. Por lo tanto, ese número que hoy parece de 101 del oficialismo puede llegar a crecer. Por lo tanto, el oficialismo no estaría tan lejos de lograr mayoría propia, eventualmente quórum incluso en la Cámara de Diputados, un escenario impensado. ¿Se recuerdan? Se olvidan que habían sido los héroes, los 87. Los 87 héroes. Y es un escenario impensado, pero que a la vez para el gobierno es un enorme desafío, porque en la conformación de esa mayoría, o mismo en la gestión de su propio bloque, el más primario, el de 80 y pico, o incluso el de 101, como dice el presidente, es un enorme desafío, porque la integración de esa lista, como fue la original de La Libertad Avanza en 2023, es bastante particular. Ya hemos visto escenas muy dantescas en el Congreso durante este año, y la conformación de la lista, bueno, deja espacio a preguntarse si esas escenas pueden llegar a repetirse y cuál será la muñeca esta vez, en esta ocasión, de, bueno, la preponderancia del PRO, los más experimentados del PRO, especialmente, bueno, ya no está Silvia Los Penato, que en su momento fue un ariete muy importante. Veremos el rol entonces y la habilidad de Cristian Ritondo para mantener cierta cohesión. Vimos cómo va a estar el Senado, vimos cómo va a estar la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con el gabinete? Otra de las grandes preguntas que dejó la noche de ayer. El presidente comienza su discurso agradeciendo uno por uno
Y la pregunta es, ¿los agradecimientos fueron ratificaciones? Escuchemos el agradecimiento del presidente. Quiero agradecer muy fuertemente al ministro Toto Caputo, a nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Martín Menem, y como no podía ser de otra manera, a los dos colosos que han sido los arquitectos de este milagro, Santiago Caputo y Karina Milei. Muchas gracias. Bueno, no hubo ni jefa, ni el jefe, y bueno, y un mensaje claramente de Karina Milei y Santiago Caputo, una relación que está atravesada por serias diferencias. Bueno, a los dos al mismo nivel, es una de las incógnitas que queda, cómo se transitará esa tensión en el Triángulo de Hierro. Y de hecho, una de las dudas es, bueno, ¿qué va a pasar en la presidencia de la Cámara de Diputados? El haber mencionado a Martín Menem, ¿no? Teniendo que ver con esa interna, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pareciera que sea una ratificación en su cargo, ¿no? Lo mismo la presencia de Adorni en el escenario parecería también un gesto hacia su hermana Karina Milei, quien fue, por supuesto, durante todo el último mes y pico, desde el 7 de septiembre, muy cuestionada por el armado, por la estrategia electoral, que anoche resultó claramente acertada. Absolutamente. Y bueno, una de las dudas, ¿qué va a pasar con la jefatura de gabinete, ¿no? Entre la definición que había dado el presidente de la Nación acerca de el rol que podía eventualmente ocupar Santiago Caputo, después la renuncia del canciller Wertheim, que el mismo Wertheim, claro, a quien le agradeció, el mismo Wertheim hizo saber que tenía que ver en parte con esta pulseada interna, con alguna presión que venía del mismo sector, con la negativa a aceptar eventualmente que estar bajo el mando de Santiago Caputo si llegase a ser jefe de gabinete. Y hay una contraparte, el ministro coordinador Francos, ¿continúa o no continúa? Bueno, se lo preguntábamos anoche. ¿Cómo lo vio el presidente, Franco? ¿Cómo lo vio el presidente? ¿Y mañana sigue siendo jefe de gabinete? Y si no me pasa nada, sí. Mañana sigue siendo jefe de gabinete, si no me pasa nada, sí. Si no me pasa nada, se lo veía muy distendido, lo decimos, se le encomendó la misión de dar los resultados cuando típicamente le corresponde al ministro del Interior, que es Lisandro Catalán, un hombre de su confianza. Lo que se leyó a primera vista, ya se sabía, por supuesto, que el resultado era muy favorable al gobierno, se leyó como un gesto de respaldo al todavía, si no le pasa nada a esta hora, al jefe de gabinete Guillermo Francos. Vamos a dialogar con